Vamos entonces a iniciar. Los invito a que me acompañen a poner este tiempo en las manos del Señor. Con reverencia, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, hoy venimos ante ti, Señor, con corazones humildes y dispuestos y agradecidos, Señor, y con gozo también. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine mientras meditamos en tu palabra en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por este momento que nos das para reflexionar sobre el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender y vivir conforme a la herencia que tenemos en Jesús. Abre, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra y que podamos caminar, Señor, cada día de nuestra vida, caminar en ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La celebración de la fiesta judía de la Pascua, en la que se hace memoria o se hacía memoria o se recordaba esa acción poderosa de Dios de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esa celebración fue el motivo para que Jesús instituyera la ordenanza de la Santa Cena. Y de eso vamos a hablar hoy, y por supuesto vamos a terminar nuestro mensaje compartiendo de la Cena del Señor. Va a ser un paquete integral sobre el tema. Y vamos a tomar como base del mensaje en esta mañana el Evangelio de Lucas. Generalmente todos saben que cuando compartimos la cena, siempre nuestra guía para ello es en Primera de Corintios, ¿no? El apóstol Pablo. Pero vamos a hablar de la Santa Cena y de la institución de la Santa Cena, mirando a lo que nos escribió Lucas al respecto. Vamos a hablar allí y vamos a mirar el capítulo 22. Como un contexto general de lo que nos dice Lucas allí, Jesús le dice a Pedro y a Juan que organicen el evento para para celebrar la Pascua judía, ¿no? Un momento muy especial en la vida y en la tradición religiosa de ellos. Entonces les dio las instrucciones y digamos que Pedro y Juan fueron los encargados de la logística para celebrar esa Pascua judía. Así es que ellos salieron y bueno, allá encontraron lo que el Señor les dijo y llegaron al aposento alto. Allí en una casa, en ese aposento alto, del cual hemos oído hablar muchas veces, allí se iba a hacer esa reunión. ¿Qué pasa en esa reunión? Bueno, leemos entonces en el texto base de nuestro mensaje en esta mañana. Lucas 22, vamos a leer del 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo:
esto es mi cuerpo que por ustedes he dado. Hagan esto en memoria de mí. Y el versículo 20. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Si notaron bien, mis hermanos, versículo 17 habla de una copa, ¿sí?, fruto de la vid, y en el versículo 20 habla de otra copa, también fruto de la vid, como símbolos, ¿no? Aquí Lucas solamente nos menciona 2 copas, y en la tradición judía se tomaban cuatro copas. Aquí Lucas nos menciona la primera copa, cuando se inicia esta reunión, que es la copa de acción de gracias. Y en el versículo 20 nos menciona la copa que es la cuarta, que es la copa de la bendición. Eso es en la tradición, y uno puede encontrar toda esta historia de cómo se celebraba esta fiesta de la Pascua. Pero independientemente de esto, y ya vamos a hablar, yo sí quiero que nos centremos en este momento en el espacio y en el escenario que vivieron en ese momento Jesús y los discípulos. Están allí en el aposento alto. Yo me lo imagino cómo es. Es un momento tan íntimo, un momento donde florece ese amor fraternal. Y eso es importante, ¿no? Jesús se reúne, inclusive, mire que dice aquí, al comienzo, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado. Y yo quisiera que este fuera nuestro aposento alto y que cada uno esta mañana diga, intensamente he deseado venir hoy aquí a escuchar la palabra de Dios. Intensamente. Ese ambiente íntimo es el que quiero como mencionar como introducción, que nos ubiquemos allí. Ahora bien, aquí en el versículo 20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y quiero hacer una precisión porque voy a dirigir el mensaje hacia una palabra específica. La palabra pacto en el original es lo mismo que testamento, ¿sí? La palabra pacto viene del término griego diaiteke. Significa primariamente un otorgamiento de propiedad mediante un testamento. Miremos en Hebreos 9:16. Dice, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Ok. Era para llamar la atención de que encontramos la palabra pacto en un lado y por otro lado encontramos la palabra testamento. En el original se toma como si fuera la misma. Muy bien, de manera que Jesús, ¿qué tiene en mente? No únicamente un nuevo pacto, sino también un nuevo testamento. La pregunta es, ¿qué es un testamento? Todos sabemos qué es un testamento, ¿verdad? Sin embargo, les voy a dar una definición sencilla. Un testamento contiene la última voluntad de una persona acerca de la disposición de los bienes que él deja en el momento de la muerte. Muy clara esa definición. Eso es un testamento.
lo que la persona desea que hagan con lo que él tiene una vez que él muera. Esto es lo que está haciendo Jesús aquí, en este momento. Él se ha reunido con los más íntimos, él y sus discípulos, con los apóstoles. Están allí, en el aposento alto. Como les dije, el ambiente allí tiene un grado de profunda intimidad. Y él les dice, esta copa es el nuevo pacto que voy a dejar. Es mi testamento. Y ahora llama la atención, pues obviamente Jesús sella ese testamento con su propia sangre, la sangre del pacto. Él le puso un sello allí con su sangre, dando a entender que este testamento no tiene más cambios. Es lo que es. Está sellado ese testamento. ¿Y qué vamos a hacer esta mañana en estos minutos? Vamos a ver algunos aspectos particulares relacionados con ese testamento de Jesús, obviamente basados en la Escritura. Y vamos a ver 5 puntos en el desarrollo del mensaje. Os invito allí a estar atentos con algunos términos. Voy a tratar de que sea todo lo más sencillo, sin quitar, por supuesto, la profundidad del mensaje. El título que se le ha dado a este mensaje es Herederos de sus promesas. Y la idea principal de nuestro mensaje hoy es: la última cena establece un nuevo testamento en el cual Jesús, mediante su sacrificio, nos hace herederos de las promesas de Dios. Entonces vamos a ver el primer punto. Como les dije, son los elementos alrededor de este testamento. Primer punto, la voluntad del testador. La voluntad del testador. Acompáñenme a Hebreos 1:2. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Está hablando del Padre hacia el Hijo, ¿verdad? O sea, de manera que de por sí Jesús representa muchos bienes él mismo, ¿sí? Como dice ahí en Hebreos, ¿no? Dice, hablando por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, Jesús representa muchos bienes en él mismo, pero con su muerte, él lo dio todo. Él lo dio todo. ¿Y a quién lo dio? A su pueblo redimido. ¿Por qué? Porque hizo con ellos un pacto de redención. Ahora, ¿qué pasó aquí? El Señor Jesucristo, con su muerte, redimió a su pueblo. Eso lo tenemos claro y sabemos que es nuestro centro del Evangelio. Él entregó su vida como una ofrenda por el pecado. Es decir, en otras palabras, el Padre hizo a Jesús una fuente de especial gracia. El Padre hizo de Jesús una fuente especial de vida, una fuente especial de paz.
Miren lo que significa eso para nosotros. Con la muerte de Jesús allí en la cruz, todas esas ofensas cometidas por esos pecadores han sido perdonadas. Ellos ahora reciben esa herencia preciosa de Jesús. Digamos que esa es la voluntad del testador, nuestro primer punto. Vamos al segundo punto. El documento que valida el testamento. Hay un documento escrito que nos ha dejado el testador y que ha sido sellado con su sangre, como dije al inicio. Y este documento que contiene, pues sabemos que este documento contiene, da seguridad para los herederos. Este documento contiene también consuelo para los herederos. Allí están, digamos, aquí están todos esos beneficios y todas las promesas que Dios hace a sus hijos o a los herederos. ¿Cuál es el documento? Pues ya sabemos que el documento es la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué hacen entonces los herederos cuando llega el momento de reclamar su herencia? ¿Qué hacen? Ellos no se basan en lo que ellos sienten. ¿Qué pasa? Como que uno dice, ¿será que me deja? ¿Qué me va a dejar? ¿Sí? ¿Qué me van a dejar? Pero no se basan en sus deseos, no se basan en lo que ellos aspiran. ¿Por qué? Porque hay un documento, ¿sí?, que es lo que es real, no son lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo quiero recibir, sino que hay un testamento firmado, sellado, que no cambia, en el cual me dejan unas cosas. Esa es la realidad. Y aquí está ese documento. ¿Cuál es la voluntad del testador? La encontramos aquí. Cualquier pregunta, cualquier asunto relacionado con esa herencia, relacionado con ese pacto, están allí establecidos. ¿De acuerdo? Miren conmigo allí en Juan 20, 30, 31. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en el libro, en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, ¿para qué fue escrito este documento? Para que conozcamos lo que Jesús hizo, para que conozcamos lo que Él nos dejó, para que podamos creer en esas verdades y creyendo en ellas tengamos vida en su nombre. Pero ven, como vamos, no solamente hay un testador, no solamente hay un testamento, sino el tercer punto, hay unos notarios públicos espirituales. Notarios públicos. Volvamos a leer esta idea principal. La última cena establece un nuevo testamento en el cual Jesús, mediante su sacrificio, nos hace herederos de las promesas de Dios. Bien, entonces vamos a hablar de unos notarios públicos espirituales. Todos sabemos qué es un notario. ¿Qué es lo que hace?
Bueno, es un funcionario que está autorizado para dar fe de algún documento, de un contrato, de un testamento, de otros actos comerciales y civiles conformes a las leyes establecidas en el país. ¿De acuerdo? Él da fe. Para muchos eventos de la vida pública y social se necesita la firma de un notario. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, el matrimonio civil, se necesita ir allá para darle validez y legalidad al matrimonio, a esa unión, tiene que ser a través de una notaría, va uno y el notario da fe de ese matrimonio, le da validez. Y en este testamento que se nos ha dejado, también hay unos notarios públicos, y hago esa analogía, que son aquellos oficiales legalmente y divinamente constituidos. Estos son los profetas y apóstoles. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y ellos escribieron y organizaron este valioso testamento. Miren conmigo allí en Efesios 2, 19, 20. Dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto es una declaración. El apóstol dice allí en el versículo 19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Ustedes ya no andan ilegalmente en la nación. No, ustedes tienen una ciudadanía. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? La ciudadanía es la de los santos. Está en los cielos. Diciendo, ustedes ahora son miembros de la familia de Dios. ¿Y quién está hablando esto? Bueno, dice allí, una persona facultada para hacerlo, un notario público espiritual, versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Se entiende el concepto de la analogía? Un texto adicional, allí mismo en Efesios, vemos allí capítulo 3, 4 y 6. Dice, en vista de lo cual, leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Fue revelado a apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Bueno, ahora hay una nueva revelación. Antes dice allí que había algo de oscuridad en cuanto a esto, pero que ahora hay una luz especial. ¿Quién recibió esa luz? Como dice el versículo 5, sus santos apóstoles y profetas. ¿Y qué dice el versículo 6? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa
de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, como ven, ya hemos tenido un concepto general de este testamento. No solamente tenemos un testador, que es Jesús. No solamente tenemos un documento, que es la palabra de Dios. Además tenemos unos notarios, que son los que apóstoles y profetas. Y ahora vamos al cuarto punto. Los dones recibidos en este testamento. Recordamos nuestra idea principal. La última cena establece un nuevo testamento en el cual Jesús, mediante su sacrificio, nos hace herederos de las promesas de Dios. Se supone que cuando uno lee un testamento, un documento escrito, lo que se imagina uno es, bueno, en el testamento va a decir, yo le dejo a fulano de tal cosa, yo le dejo a fulano tal otra, ¿no? Eso es lo que conocemos de la parte cuando uno lee ese testamento. Voy a dejarle a fulano de tal cosa. Bueno, hubo dones y legados que Jesús nos dejó en ese precioso testamento. Jesús dejó allí para nosotros el perdón de los pecados. Jesús dejó allí para nosotros un especial favor en la presencia de Dios, esa conexión con Él. Jesús nos dejó allí para nosotros gracia, nos dejó vida, gloria, todas esas cosas necesarias para hacernos herederos perfectamente felices aquí en esta tierra y obviamente en la vida eterna, en la vida venidera. Pero quiero hacer énfasis en ese regalo que nos dejó Él. Específicamente, los dos dones básicos, principales que Jesús nos dejó: el perdón de pecados y la vida eterna. A veces, mis hermanos, yo pienso que de tanto mencionar esto que es el Evangelio, como que así, perdonó sus pecados, así la vida eterna. Pero ¿saben lo que significa eso realmente? ¿Saben lo que significa eso? Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mi sangre, la sangre de Jesús, el nuevo pacto. Los pactos eran ratificados precisamente con la sangre de un sacrificio. Y la sangre del nuevo pacto no era la sangre que conocían allí, la sangre de los animales que sacrificaban allí. No, la propia sangre de Jesús derramada para perdonar tus pecados, mis pecados. Eso tiene que calarnos en el corazón. Esa sangre del nuevo pacto. Cortando aquí algo, pregunto, bueno, ¿cuál es el deseo mayor de una persona, de cada uno de ustedes? De nosotros en general, ¿no? ¿Cuál es el mayor deseo? De pronto, para resumirlo, uno dice, bueno, ser feliz. No vamos a entrar en detalle qué significa felicidad o ser feliz. Pero en términos generales comprendemos, ¿no? Es mi mejor deseo, lo que yo sueño, es ser feliz. ¿De acuerdo? Es un término en el cual la gente del mundo aspira a eso, a ser feliz. Erróneamente, muchos obviamente buscan la felicidad
en cosas de esta vida que perecen. Pero en esencia, todos aspiramos la felicidad. ¿Cuál es el principal obstáculo para alcanzar la felicidad? ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Entonces, veamos qué significa esto. De manera que si nosotros recibimos como herencia una de las bendiciones más grandes que un hombre pueda recibir, que es el perdón de los pecados. Recuerde que Cristo dejó en su testamento para nosotros eso, perdón de pecados y un pasaporte especial para la vida eterna. Allí comienza a verse la felicidad. ¡Qué regalo, mis hermanos! ¡Qué regalo tan grande y tan valioso! ¿Verdad? ¿Cuál es el regalo más grande que tú has recibido? Bueno, algunos dirán, bueno, un apartamento, una casa, o un carro. Sí, generalmente pensamos eso, ¿no? Casa, carro, la beca no tanto, pero sí en algo material. Esos son los regalos que he recibido. Hasta los regalos de amigos secretos en Navidad son grandes. Pero alguien dice, no, ¿sabe qué? A mí un tío, esa historia del tío, bueno, a mí me vino a la mente muchas historias cuando el tío que uno no conocía y de pronto llega con un regalo y de un momento a otro uno es millonario. ¿Sí? Son esos regalos. O el tío que me quiere mucho y por allá me regaló un viaje. ¿Sí? En fin, esos son lo que vemos nosotros de los regalos materiales. Pero ¿saben cuál es la herencia o el regalo más grande, único, que recibimos y lo recibimos de Jesús mismo? El perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Para qué más? No necesitamos más, es algo extraordinario. Esto nos lleva entonces al quinto punto, que son los términos y las condiciones del legado. Términos y condiciones del legado. Recordemos la idea principal. La última cena establece un nuevo testamento en el cual Jesús, mediante su sacrificio, nos hace herederos de las promesas de Dios. Bien, ¿cuáles son los términos y condiciones en las cuales nosotros podemos disfrutar de ese legado, de ese don ese regalo que hemos recibido? ¿Cuáles son las condiciones? A ver, como una ilustración, como para entender una parte de esta parte de los legados o condiciones. Por ejemplo, hay padres que cuando nace el hijo, se comprometen y abren una cuenta en el banco, o cuenta especial o de ahorros o algo que produzca también, y dice, bueno, yo voy a ir depositando plata allí, pero solo la puedo utilizar cuando cumpla 18 años. Ya hay una condición, ¿verdad? Y solamente hasta esa fecha este hijo puede disponer de esos recursos. Bueno, en el testamento de Jesús también encontramos ciertas condiciones. Hay ciertos requerimientos para que nosotros podamos disfrutar de esa herencia. Esta palabra aplicada a nuestras vidas, sabemos que este testamento, cuando lo aplicamos a nuestras vidas, ¿qué nos da? Aquí encontramos consuelo, aquí encontramos seguridad, aquí encontramos protección. ¿Sí? Pero esto que encontramos aquí no elimina
nuestros deberes. Tenemos unos deberes. Hay deberes que deben ser ejecutados. Aquí se nos conceden muchos privilegios. Aquí se nos conceden muchas bendiciones, ¿verdad? Pero también aquí se nos demandan algunos deberes. Se demandan algunos compromisos. En otras palabras, el testamento no elimina nuestra obligación. ¿Cuáles son las condiciones que hay aquí para disfrutar de estas cosas? Bueno, cosas generales. Necesitamos ejercer fe en Jesús. Necesitamos un continuo arrepentimiento, porque continuamente estamos pecando. Necesitamos una nueva obediencia. Estas son condiciones y términos generales para poder disfrutar de estas bendiciones. Y las hemos mencionado constantemente en nuestros mensajes. ¿Cuáles son nuestros deberes? Son condiciones y términos para poder disfrutar los dones que hemos heredado. Alguien decía, escuchen esta frase, la felicidad verdadera es fruto de la santidad. ¿Repetimos? La felicidad verdadera es fruto de la santidad. Y sabemos que es la santidad. La hemos mencionado. El disfrute de estos bienes está reservado para aquellos que buscan a Dios en lo íntimo. Cuando hablamos de esa comunión con Dios permanente, el disfrute de esos bienes está reservado para aquellos que están cerca del Señor. Porque la verdadera fuente de felicidad es Dios como creador, no lo creado, no las cosas creadas. El disfrute de esos bienes está reservado para aquellos que obedecen su palabra. El disfrute de esos bienes está reservado para aquellos que tienen a Dios en cuenta, que lo consideran para tomar sus decisiones en su vida cotidiana y normal, siempre confiando en Él. El disfrute de esos bienes está reservado para aquellos que tiemblan ante su palabra. El disfrute de esos bienes está reservado para aquellos que se sacian de estas benditas promesas que hay aquí. Hermanos, hay términos en ese testamento. Hay condiciones. Son condiciones determinantes para poder disfrutar de los bienes que hemos heredado. Este es un testamento especial. Los bienes están allí, están escritos, están notariados, están notificados, pero hay condiciones y términos. Ahora bien, volviendo allí a nuestro texto, lo dejamos un poco abandonado, en el versículo 20, dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Por ustedes, dice Jesús. En el contexto más particular, en ese momento, era para los apóstoles, pero en el contexto más general, para todo verdadero Hijo de Dios. Dice allí en Gálatas 3:29,
Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Según la promesa. Allí también en el Evangelio de Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Es muy conocido este versículo. O sea, hay unos destinatarios especiales que han sido incluidos en ese testamento. Y son aquellos que han entregado su vida a Cristo. Hermanos, esa es la verdadera razón y debe ser la razón de nuestro mayor gozo. Saber que somos herederos de Jesús. Nuestro motivo de mayor gozo es este. Son los herederos. ¿Y de quién? De la persona más rica que pueda existir. Del ser más grandioso que podamos concebir en nuestra mente. No somos herederos de cosas temporales que van a perecer. Somos herederos de Jesús. Ahí está la fuente de consuelo. ¿Saben qué, mis hermanos? Somos herederos de Jesús, aunque el mundo nos desprecie. ¿Qué nos importa? Somos herederos de Jesús, aunque a veces nos veamos a nosotros mismos como pequeños, como insignificantes, como si no mereciéramos las cosas. Somos herederos de Jesús, aunque parezca que no tengamos nada, pero somos herederos de Jesús. Este es un testamento en el cual hay unos elementos que validan este documento, además de recibir el testamento. Unos elementos que validan este testamento. ¿Cuáles son? Las ordenanzas. Y ya voy a explicar esto. Ya sabemos qué es una ordenanza, ¿no? Y cuántas ordenanzas fueron instituidas por Jesús. Bien, la ordenanza es la expresión sensible de un hecho espiritual, ¿verdad? Y estos son los elementos que validan esto. Cuando, por ejemplo, se cumple con la ordenanza del bautismo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa allí? No quiere decir que en ese momento el bautismo es que recibieron al Señor y han sido salvos, ¿no? Eso sucedió antes. O sea que el bautismo es la evidencia exterior de lo que hay en mi interior. Yo tengo a Cristo, yo recibí al Señor en mi corazón, ¿verdad? Entonces eso es una evidencia, exteriorizar lo que hay dentro. Por eso son elementos que validan este documento. Igual la Santa Cena. Esto es como un sello, un recordatorio, más específicamente, es decir, aquellos que son de Cristo, ellos sienten un especial regocijo al recordar este pacto, al recordar el hecho de la muerte de Jesús y de su testamento. Y eso es lo que hacemos y vamos a hacer ahora, a continuación, participar de la cena del Señor. Y recuerden, sentir un regocijo al recordar el pacto que Dios ha hecho con nosotros, al recordar ese testamento de Jesús y el de saber que estamos en Él, en ese testamento. Estamos haciendo algo bueno.
Estamos recordando aquí el pacto que Dios ha hecho con nosotros en Jesús. Estamos haciendo memoria de ese valioso acto de fe. Por eso es que decimos que cuando estamos aquí participando de la cena, recordando la muerte de Jesús, esta es una gran ocasión, mis hermanos, para venir con reverencia. Es una ocasión para venir con esperanza. Es una ocasión especial y debemos tener esa disposición de entrega a Dios y no guardemos en nuestros corazones ninguna reserva. Expresémosle a Él nuestro agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En resumen, mis hermanos, ya para terminar, quiero recordarles lo que hemos visto en estos minutos. Hemos visto de manera muy breve algunos aspectos particulares de ese nuevo pacto, que también es un Nuevo Testamento. Es un testamento en relación a las posesiones que tocará a cada uno de los herederos conforme a la voluntad de Jesús. Pero es también un nuevo pacto, un pacto donde se nos declaran privilegios y donde también se nos demandan ciertos deberes. ¿Qué aprendemos, hermanos? Y espero que esto es lo que nos quede como edificación en nuestra vida, aprendiendo de la palabra. ¿Qué aprendemos de todo esto? Lo primero, que voy a decir lo mismo que hice hace un mes cuando tomamos la cena. Esta es una oportunidad para renovar nuestra unión con el Señor. Pensemos en eso, renovar. ¿Qué es renovar? Cuando nosotros decimos en la vida, estamos renovando, ¿qué significa? Estamos revisando otra vez. Hay que revisar cómo vamos, hay que chequear lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para hacer cambios. Mis hermanos, cuando comenzamos el año, hace muy poco, yo recuerdo que decíamos nosotros, este va a ser un año de renovación y esperanza. Eso sí me recuerdo. Lo repetimos varios meses al comenzar. Y ya vamos terminando el año. Y vuelvo a hablar de renovación. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios? Hermanos, cada vez yo veo, primero, que es más importante darle esa prioridad a nuestra relación con Dios por encima de las otras cosas a las que el mundo nos llama. Y a veces como que nos dejamos llevar por algunas circunstancias y dejamos en un segundo lugar la prioridad de nuestras vidas. Recuerdo que en un proyecto cuando uno hace un proyecto, el que sea, no tiene un objetivo y traza un plan, ¿verdad?, para lograr ese objetivo. Y dentro de ese plan, generalmente debe uno tener algunos puntos o indicativos de la gestión. Yo estoy desarrollando un plan y cada cierto tiempo tengo que parar y decir, bueno, aquí tengo que mirar qué he hecho con lo que yo tenía planeado. Y mira uno hacia atrás y ese indicador de gestión le dice si va bien, si está cumpliendo con lo que estaba prometiendo o no. Y yo lo traigo en nuestra vida espiritual. Tenemos que tener indicadores de gestión. Parar y mirar si nuestra gestión
espiritualmente hablando, está cumpliendo con los deseos que yo tengo, por supuesto con los deseos que el Señor tiene para nosotros, lo que Él desea. Y aquí nos habla de que no tenemos disculpa. Hermanos, esta semana estaba hablando en la casa de cómo nos tocaba a nosotros los trabajos, ya sea en la universidad o igual, cuando estábamos en seminario, preparándonos. No había internet en esa época. Imagínense, ya nada más con eso queda uno ya en otro plano, ¿verdad? Teníamos que ir a la biblioteca, tomar los libros, estudiar, y era esa pasión por el Señor para buscar la luz que necesitábamos. Y ahorita tenemos todo ahí, aquí, en este momento, en un teléfono, podemos tener respuesta a tantas dudas que tenemos, doctrinales o de lo que sea. Tenemos más luz, por decirlo así. Así sea la misma luz, pero hoy tenemos más facilidad para encontrar esa luz que nos guíe y que nos ilumine en el camino. No tenemos disculpas, mis hermanos. Tenemos todo. Tenemos este sitio, tenemos la palabra, tenemos nuestra Biblia, tenemos la reunión semanal. ¿Cómo no aprovechar y ver esa luz que el Señor nos ofrece a través de su palabra? Algunas veces conocemos a veces tanto de Dios, en algunos casos, pero a veces como que estamos lejos de Él para tratarlo con base en ese conocimiento que tenemos de Él. Lo conocemos, pero lo dejamos allí. Es lo que dice Romanos, ya termino, Romanos 8, 15 y 17. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y que si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Tenemos aquí la luz, donde crecen más rápido y mejor las plantas, en el sol o en la oscuridad. En la luz, en el sol, por supuesto, en el sol radiante. Nosotros también. Ahora, aquí tenemos más luz, por lo tanto, se requiere de nosotros que tengamos más santidad. Y esa es otra reflexión también en el día de hoy. ¿Cómo está tu santidad? Tal vez si pudiéramos cada uno allí decir entre 1 y 10, ¿cómo voy yo en mi proceso de santidad? Sabiendo de lo que significa cada día un paso más hacia esa santidad. La santidad es la evidencia de que estamos más llenos de Él. Mis hermanos, no debemos vivir con esa frialdad a veces espiritual. A veces como que oramos pero como que si Dios no nos estuviera oyendo. A veces hablamos como si Dios no nos escuchara, y a veces vivimos como si Dios no nos estuviera viendo.
Entonces preguntémonos, hermanos, ¿qué estamos haciendo con la luz que Dios nos da? Debemos renovar nuestra santidad delante de Dios. Pero como una nota así de consuelo, esta es una buena ocasión también, digamos, en un balance para pensar en el amor de Jesús, en la calidad del amor de Jesús. Meditando en esto, dejo ya esta idea final. Hermanos, Dios nos conoce perfectamente. Quiero que pensemos en eso. Lo sabemos, pero quiero que reflexionemos en esto. ¿Saben qué significa que Dios nos conoce perfectamente? Que no hay ninguna distorsión en la información que Dios tiene de nosotros. No hay ninguna equivocación, ningún error, no hay dudas en la veracidad del conocimiento que Dios tiene de nosotros. ¿Y saben qué, mis hermanos? Él hizo un pacto con nosotros. Jesús hizo un testamento y Él sabía lo que éramos. No solamente lo que éramos, lo que podíamos llegar a ser. Él lo conoce todo. Saben que el conocimiento de Él es completo. Pero Él hizo un testamento y Él nos dejó una preciosa herencia sin merecer. No la merecíamos. Ahora, hermanos, ese mismo amor de Dios que desea la eternidad para nosotros, dispuso que fuéramos incluidos en ese testamento. El mismo amor con el cual Dios nos ama hoy es el mismo amor que Él siempre nos ha manifestado. Qué bueno es nuestro Dios, como dice el salmista, para siempre es su misericordia. Hermanos, no perdamos nunca esta preciosa visión. Dios continúa derramando su misericordia sobre nosotros. No perdamos de vista eso. Entonces, ¿cuál entonces debe ser nuestro deber aquí y ahora? Debemos renovar nuestra fe. Renovar nuestra fe. Vivir más para Dios y menos para nosotros mismos. Vivir más para Él. Debemos hoy venir a esta mesa de consagración con un espíritu de fe. Y recordemos, mis hermanos, que la cena del Señor no solo es un recordatorio de lo que Jesús hizo, sino un desafío a vivir a la luz de este sacrificio. Amén. Tenemos nuestros rostros, vamos. Oh Señor, gracias Señor por habernos hecho parte de tu familia, herederos de tus promesas a través de la sangre de Jesús. Señor, rogamos tu gracia para que nos ayudes a vivir fielmente según esos derechos y responsabilidades que has establecido en tu testamento. Que al salir, Señor, de este lugar, cada uno de nosotros podamos ser ese reflejo de tu amor, llevando este mensaje, Señor, a todas aquellas personas que tienen contacto con nosotros diariamente, Señor. Oh Dios, te pedimos que
al participar de la Santa Cena, no lo hagamos como un acto de rutina, sino que sea una vivencia transformadora que nos acerque más a ti y nos haga vivir en obediencia. En tus manos dejamos, Señor, este momento para tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.